Muy buenas y bienvenidos al resumen de la etapa 18 de la Vuelta a España 2021. Hoy teníamos una etapa de alta montaña, no sabíamos cómo iban a tener las fuerzas los corredores después del cansancio acumulado en la etapa de ayer, que fue todo un espectáculo para el espectador. También veíamos a los corredores que se habían caído, que habían pasado fracturas en esas caídas en la bajada tan peligrosa y espectáculo que dio Egan Bernal, y después el arañazo que dio en la clasificación general este hombre, Primož Roglič, tras el ataque a 70 kilómetros de meta de Egan Bernal, que supo coger muy bien la rueda el esloveno Primož Roglič. Hoy teníamos etapa también de alta montaña con 4 puertos prácticamente encadenados, 2 puertos finales bastante duros, uno de segunda categoría bonificado, el puerto del Cordal, un puerto muy duro con rampas de hasta el 17%. Sí que es verdad que es una carretera muy bien asfaltada y bastante ancha para que quepan bastantes corredores, y un puerto final, el puerto del Gamonteiro, un puerto de casi 15 kilómetros muy duro con pendientes de hasta el 18%, muy constante también en esa mitad del puerto de unos 15-14 dependiente. Habrá que ver los ataques de los favoritos, si pueden atacar tras el desgaste, como ya os he comentado, de la etapa de ayer. Veíamos cómo se salían en ese kilómetro cero, todos queriendo meter ataques durísimos desde el inicio para intentar formar una fuga que se llegara a línea de meta y jugarse la etapa. Vimos muchos grupos grandes y pequeños que se fueron en algunos momentos, pero ningún grupo terminó de cuajar porque en el pelotón no se ponían de acuerdo en dejar la escapada. Finalmente, una escapada que os dejo aquí los nombres para que les echéis un vistazo, donde había favoritos para la etapa como eran Rafał Majka, Van Sevenant, Storer, también Erviti, Aresman, Taramay, entre otros más que se han metido en la fuga. Veíamos como en el pelotón el Bahrein Victorious, que no había metido ningún corredor, seguramente el único equipo que no ha puesto corredor, quería poner ritmo para aguantar esa diferencia entre los 4 o 5 minutos. Empezaron los ataques por delante también de Antonio Nibali, que se quería ir por delante. Vimos muchos ataques, mucho descontrol en la fuga, y eso hacía que fuera bajando la diferencia de los 6 a los 5 aproximadamente. Vimos como Piccoli abrió un pequeño hueco, pero poco después le cogían otra vez la rueda. Veíamos a Storer sprintar por esos puntos de la montaña, también Rafał Majka, pero pasaba por delante el australiano, casi que quería luchar por esta clasificación. Vimos también a Caruso, que se ponía periódicos dentro del pecho porque hacía bastante frío en la jornada de hoy. Veíamos como enfilaban el grupo en la primera bajada del día técnica. Veíamos como habrían hecho un corte de unos 25 corredores aproximadamente, y se volvieron a juntar todos tras el paso llano que había antes de empezar el segundo puerto. Vimos como el Bahrein Victorious seguía poniendo ritmo, bastante ritmo el que han puesto en el día de hoy. Han dejado el pelotón bastante seleccionado antes de llegar al puerto del Cordal. Veíamos que atacaba Storer, Pelayo le quería coger la rueda, no había casi tiempo de reacción porque este corredor lo estaba dando todo. Pasaba primero por el puerto de montaña y se aseguraba la clasificación de la montaña momentánea antes de llegar a la etapa 20, que también se van a repartir bastantes puntos. Era un espectáculo verlo bajar a este corredor, bajaba que daba gusto verlo. Yo he disfrutado bastante con la bajada de este corredor. También en el pelotón el Movistar puso en ritmo porque querían la victoria de etapa, o también intentar sacar algún segundo a Primož Roglič de cara a esa contrarreloj. Un ataque un poco suicida porque había bastante llano entre puerto y puerto, pero ha sabido aguantar bien las diferencias con el pelotón, y eso ha hecho que prácticamente le bajaran simplemente 14 segundos en el llano. Empezaban en el alto del Cordal, penúltima subida del día. Veíamos como tenía una diferencia de unos 2 minutos aproximadamente con el grupo perseguidor. En el pelotón el UAE empezaba a poner ritmo fuerte para David de la Cruz. Veíamos como querían la etapa con un gran ritmo de Rafał Majka, que estaba soltando hasta sus propios compañeros que no le podían seguir el ritmo. Storer seguía por delante a 2.18 cuando el Bahrein Victorious se puso a volver a tirar. En el momento en el que atacaba Mikel Vizcarra, prácticamente 24 kilómetros del final, le cogía muy bien la roba Romain Bardet, que pensábamos que quería los puntos o incluso intentar coger a su compañero para ganar la etapa. Soltaba a Mikel Vizcarra de rueda, y otra vez espectacular bajada de Mikel Storer, que sin darnos ningún susto en todas las curvas cerradas que había en el día de hoy, ha bajado espectacularmente.
El Movistar se puso a tirar en el inicio del Gamón y Teuro, le dieron caza a Román Bardet, que se había dejado coger prácticamente Storer, seguía por delante con una diferencia de aproximadamente 2 minutos y 10 segundos con el pelotón, donde Caruso estaba poniendo un ritmo espectacular. El primero en probarlo fue Geoffrey Bouchard, que abría un pequeño hueco con el pelotón, y poco después de ese ataque David de la Cruz saltaba por detrás, abría cada vez más hueco con el pelotón, cogía a Bouchard y rápidamente lo soltaba de rueda. Estaba abriendo mucha diferencia con el pelotón de los favoritos y recortándosela a Michael Storer, que estaba yendo cada vez más lento por esa fatiga que tenía en el cuerpo tras los días anteriores y el palizón, el espectáculo que estaba dando en la etapa de hoy. La diferencia con Michael Storer bajaba a 1 minuto. Veíamos a Felix Rocharner sufrir bastante en el pelotón. También Michael Storer, con una cara de sufridor, intentaba aguantar el ritmo, pero veíamos cómo estaba pasándolo bastante mal, y cada vez que veía venir a David de la Cruz por detrás, que lo tenía cerquísima, cuando en el Intermarché Guanti se puso a tirar para defender el 10º puesto con Luis Menges y que no se lo pudiera quitar David de la Cruz. En buen trabajo para defender ese 10º puesto, pero me da rabia porque David de la Cruz estaba haciendo un etapón y se podía llevar incluso la etapa. Veíamos cómo entraban en ese últimos rampas del 17% al de son unos 6 kilómetros aproximadamente. Veíamos el ritmazo que estaban poniendo en el pelotón. Habían dejado el pelotón en unos 10 integrantes aproximadamente, un ritmo que hacía bajar la diferencia a los 40 segundos. Me da pena porque estaba haciendo una etapa en el español que había soltado a Michael Storer. Egan Bernal atacaba en el pelotón justo cuando quedaban 4,5 kilómetros para llegar a meta. Le cogía muy bien la rueda Primo Roglic, Enric Mas y Miguel Ángel López. Sufrían Adam Yates, Jack Haig, Gino Mader y Luis Menges, que habían trabajado clásicamente para nada. Egan Bernal no miraba hacia atrás, ni los que tenía rueda. También había terminado entrando Sepp Kuss a este grupillo, pero parecía que estaba sufriendo bastante. Por detrás los tenían cerca, pero no terminaban de darles caza. Veíamos como Sepp Kuss se ponía a tirar para los intereses de la etapa de Primo Roglic, que quería esa victoria etapa, justo cuando atacó Miguel Ángel López. Hacía una arrancada espectacular, abría un hueco aproximadamente unos 20 segundos, iba a por David de la Cruz como una bala a Miguel Ángel López. Ese ataque tan explosivo que había hecho el colombiano ante los favoritos demás de la clasificación general. Entraban en el grupo también los corredores del Bahrein Victorious. Veíamos como Miguel Ángel López ya veía a David de la Cruz, cuando justamente le alcanzaba, le arrancaba en una curva que había y lo dejaba sentado a David de la Cruz, que no podía ni con su alma. Veíamos como estaba rodando espectacularmente el colombiano del Movistar, que ya tenía unos 30 segundos, mientras con el ritmo de Sepp Kuss sufría Adam Yates. Veíamos como esa diferencia aumentaba a los 35 segundos cuando llegó el ataque de Primo Roglic, primero del esloveno, que se llevaba rueda a Egan Bernal, y muy buena réplica de Enric Mas, que estaba haciendo una gran etapa. Me ha dado pena porque yo pienso que podía haber remachado a Primo Roglic y Egan Bernal, que estaban haciéndole prácticamente todo el trabajo. El segundo ataque del colombiano Egan Bernal, que volvía a cogerle muy bien la rueda a Enric Mas y Primo Roglic. Se veía que eran los 4 más fuertes de la etapa, junto a Miguel Ángel López, Enric Mas, Egan Bernal, que volvía a atacar. Le cogía también muy bien el líder de esta Vuelta a España, Primo Roglic. Egan Bernal se estaba quedando prácticamente sin fuerzas con todos esos ataques que estaba haciendo en esa parte final. Llegaba Miguel Ángel López a ese último kilómetro otra vez. Primo Roglic volvía a acelerar el ritmo. Parecía que Bernal lo estaba pasando mal. Veíamos a Miguel Ángel López, que se había guardado bastantes fuerzas para esta última parte. Se veía que se la conocía bastante bien. También Primo Roglic, que estaba haciendo un etapón, una gran persecución al colombiano del Movistar, Miguel Ángel López, que ya veía las pancartas de los últimos 500 metros. Primo Roglic seguía tirando él solo hacia adelante porque Enric Mas no iba a tirar teniendo a su compañero por delante. Llegaba a esos últimos metros, Miguel Ángel López costaban bastante llegar a esa última rampa y lo celebraba con muchísima ilusión. Gran victoria del colombiano. Por detrás, Primo Roglic se veía como había sacado aproximadamente unos 7-8 segundos a Enric Mas, y Enric Mas también algunos segunditos a Egan Bernal. Llegaba perdiendo unos 30 segundos el grupo de los Bahrein, Luis Menges, también David de la Cruz. Gran victoria la del colombiano, atacando a 3,5 kilómetros. Había dejado sentado a Primo Roglic y a Enric Mas porque su compañero lógicamente no iba a salir a su rueda para que no pudiera sacar ni un segundo. Gran victoria del colombiano, que ha quedado por delante de Primo Roglic, Enric Mas, Egan Bernal, que han llegado aproximadamente a los 20-22 segundos. Casi un minuto perdía Jack Haig, de la Cruz, Gino Mader, Menges y Sepp Kuss, que llegaba a 1.06, y Adam Yates a 1.07, a un segundo más que el norteamericano.
Roglic, que sacaba más segundos a Enric Mas, le recortaba unos pocos Miguel Ángel López con la bonificación y los segundos que le había quitado en meta, que se quedaba a 2.53, Enric Mas a 2.30, a 4.36 Yaja y 4.43 Egan Bernal, Adam Yates a 5.44, Sepkus a 6.02, a 7.48 Gino Madel, Guillaume Martin a 8.31 y Luis Menges a 9.02. Storer, que consigue esta clasificación por delante de su compañero y primo Roglic, que está acercándose bastante en estas últimas etapas. Habrá que tener cuidado a no ser que quiera dar un zarpazo también en esa clasificación el esloveno y se la quite cuando menos se lo espera. Van Bernal en la de los jóvenes saca 3 minutos a Gino Mader y 13 a Juanpe. En la de por equipos el Bahrein Victorious le saca 4 minutos al Jumbo Visma y 15 al Ineos. Mañana posiblemente etapa para la fuga porque hoy se gastan muchas fuerzas y seguramente el pelotón no vaya a controlarlo a no ser que el equipo de Fabio Jakobsen quiera ganar otra etapa con el maillot verde de esta Vuelta a España. Pasado mañana etapa 20, etapa de media montaña, incluso de alta montaña se podría llegar a llamar con un encadenado de unos 4 puertos con final en alto una vez más. Y la última etapa, una contrarreloj de 33 kilómetros con final en Santiago de Compostela, que le favorece bastante a Roglic porque es el mejor contrarrelojista actualmente del mundo porque es campeón olímpico. Bueno, y si os ha gustado el resumen de la etapa 18 de la Vuelta a España 2021, comentar, darle like y suscribiros. Os recomiendo que activéis la campanita para que no os perdáis ningún vídeo, porque YouTube está borrando algunos trozos de algunos resúmenes y así os lo notificará justamente cuando lo suba. Nos vemos mañana con el resumen de la etapa 19. Adiós.